El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os queréis tomar en serio la invitación del Señor a seguirle, poniendo en juego vuestra capacidad para madurar la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, sostenidos, entre otras cosas, por este espacio del Compendio del Catecismo. Vamos a continuar con nuestro estudio detallado de cada uno de los artículos del credo y estamos viendo el primero de ellos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vimos en su momento lo que significa creer en Dios y a qué Dios nos referimos cuando hacemos esta afirmación, ese Dios que se nos ha revelado en Jesucristo y que el apóstol San Juan define como amor. Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y es importante recordar que Dios es amor porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor, un amor personal, un amor que se nos ha revelado, un amor que es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a quien ahora invocamos con fe. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Amorosísimo Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón y humildemente pido protección y ayuda. Santísima Trinidad, bendíceme y ayúdame, ampárame, líbrame del mal y peligro y de toda mala hora. Que mis enemigos queden atrás. Paz, Cristo, Cristo, paz. Que el enemigo que venga en mi contra sea vencido en el acto. Que tengan ojos y no me vean, que tengan oídos y no me oigan, que tengan manos y no me alcancen. Que solo con nombrar a la Santísima Trinidad sean vencidos todos los males. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Santísima Trinidad envuelva mi vida. Con escapulario de la Virgen me vea envuelto para no ser visto, ni oído, ni preso de los malos vencidos. La Santísima Trinidad esté conmigo, el Padre me guarde, el Hijo me guíe, el Espíritu Santo me ilumine y me acompañe donde quiera que yo vaya. Que la Santísima Trinidad esté conmigo en todo momento y me libre siempre de todo mal y peligro. En nombre de la Santísima Trinidad, Padre eterno, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ilumina mi mente para que en todo viva conforme a tu voluntad y la paz de Cristo reine siempre en mi hogar, en mi trabajo y donde quiera que esté. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues tú
Vamos a tratar hoy la pregunta 37 del compendio del Catecismo. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único cuando dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Antes de profundizar en esta cuestión, me gustaría aclarar algunos conceptos que quizá no estén muy presentes en nuestro lenguaje habitual, pero las ideas que subyacen tras las extrañas palabras sí que suelen estar presentes en muchas maneras de concebir la religiosidad, porque las creencias religiosas y filosóficas son objeto de estudios y debate desde hace siglos en la humanidad. Y entre los muchos sistemas de creencias existen varias opciones para hablar de la esencia de Dios y de su relación con el mundo. Palabras como el omnismo, el panteísmo, el omniteísmo y el enoteísmo son conceptos filosóficos y espirituales diferentes que muchas veces se confunden entre sí. Por eso me gustaría que veamos las diferencias fundamentales entre estos sistemas para que sepamos interpretarlos adecuadamente y podamos confrontarlos con el monoteísmo cristiano. Hay mucho debate sobre si el omnismo se considera una religión o simplemente una filosofía, pero podríamos decir que es una filosofía espiritual de la religión. Vamos a hablar entonces del omnismo. Repito que es una palabra que quizá no utilicéis nunca, pero es una filosofía espiritual que existe desde hace mucho y que, y aquí es donde lo encajamos con el modo de pensar contemporáneo de mucha gente, reconoce la verdad de todas las religiones. Esto se debe a que los seguidores creen que cada religión o enseñanza espiritual proporciona información valiosa sobre lo divino y el propósito de la vida. Entonces ven todas las prácticas espirituales como caminos diversos que conducen a un único destino final, de tal manera que los omnistas rechazan la idea de que exista una religión correcta, concreta, y abogan por el respeto y la aceptación de todas las prácticas espirituales al mismo nivel. Todo debe ser aceptado. No hay ninguna doctrina omnista que obligue ni siquiera a creer en que exista Dios. Por tanto, esto haría del omnismo no una religión, sino una filosofía espiritual más allá de un sincretismo religioso, porque, repito, ni siquiera creen que necesariamente tenga que existir Dios. Los defensores del omnismo, que muchas veces lo son sin saberlo, argumentan que las estructuras religiosas tradicionales frecuentemente están restringidas por antecedentes culturales e históricos y a menudo no ofrecen una comprensión completa de lo divino. Por tanto, el omnismo se esfuerza por trascender estas limitaciones, abrazando la amplia gama de prácticas religiosas y espirituales de las que hay disposición. Al hacer esto, los omnistas pueden esperar lograr una comprensión más integral e inclusiva de las prácticas religiosas y, por lo tanto, también de lo divino. Para ellos, la religión sería un concepto abstracto que involucra sus propias creencias y prácticas y valores que guían la forma en que las personas viven su vida. Reconocer una religión implica más que simplemente reconocer el nombre de la religión o de los símbolos. Requiere un vínculo comprensivo con su historia, creencias, con sus prácticas y una apreciación de su importancia cultural. Por lo tanto, el omnismo viene a decir que todas las religiones tienen algo valioso y todas son
igualmente un vehículo para llegar a Dios, suponiendo que aceptes la existencia de Dios. Por eso, aunque el término omnismo no esté muy en boca de la gente de la calle, el pensamiento omnista sí que forma parte del errado acervo cultural de muchos que piensan que las religiones son todas exactamente iguales. Junto al omnismo hay otro concepto con el que quizá estemos más familiarizados, que es el panteísmo. Viene a afirmar que todo es divino. El panteísmo es una creencia espiritual profunda que afirma que la totalidad del cosmos y todo dentro de él es divino. Como afirman las creencias panteístas, no existe un Dios distinto, trascendente o personal, sino más bien una presencia divina del todo inclusiva e intrínseca que impregna todo el universo. En su forma básica, los panteístas perciben a Dios como una parte indivisible del mundo natural mismo y no como una entidad distinta. La noción de panteísmo fue iniciada en latín con el nombre Pantheismus en el año 1697. Un autor llamado Joseph Rawson hizo una distinción entre dos grupos de individuos: los panilistas, que creían que todo estaba constituido en materia, y los panteístas, que creían en una sustancia universal que se encargaba de crearlo todo. Rawson, este señor, sostenía que el universo era inmensurable en relación con la comprensión humana y que la gente nunca sería capaz de comprenderlo por completo. La palabra panteísmo proviene del griego pan, que significa todo, y theos, que significa un dios. Fue la combinación de estas dos palabras la que pretendía transmitir la idea de que Dios es todo y que todo es Dios. Los inicios del panteísmo se remontan a muy antiguo, a las tradiciones animistas, donde inicialmente se exploraba la comprensión del universo como un ser celestial colectivo. Más tarde, esta noción fue refinada por filósofos tan conocidos como Spinoza o Hegel, que subrayaron la interrelación e interdependencia de todas las cosas en el cosmos. Spinoza escribió: «Todo lo que existe está en Dios y nada puede ser ni ser concebido sin Dios. Toda la realidad es Dios y Dios es toda la realidad». También hay otro concepto que parece muy tolerante y respetuoso, que es el omniteísmo. Es un concepto religioso que cree en la existencia de todas las deidades. Según este sistema de creencias, cada deidad representa un lado distinto de lo divino y todos ellos son vitales para una comprensión integral. Cuando la gente escucha el término omnismo, a menudo lo asocia con el omniteísmo, pero no son exactamente lo mismo, porque el omnismo cree que todas las religiones son válidas, mientras que el omniteísmo afirma que cada Dios debe existir. De tal forma que el omniteísmo sí que sería un modo de religión. Omniteísmo también es un término relativamente nuevo que parece haber surgido en el discurso popular y no a través de la promoción de algún pensador en concreto, por lo que no está claro quién utilizó el término por primera vez o cuándo se introdujo en el lenguaje religioso. A pesar de la falta de un creador reconocido, el término parece que no es del todo ajeno al pensamiento popular. Llama mucho la atención que la gente a menudo confunda a los omniteístas con los omnistas. Quizá la expresión gráfica más clara del omniteísmo es el cuentecito ese de unos ciegos que tocan a un elefante. Quizá lo conozcáis. Dice esta historieta que un grupo de ciegos oyó que habían traído a la ciudad un animal extraño llamado elefante, pero ninguno de ellos conocía su forma ni su figura. Y decidieron ir a inspeccionarlo y, como eran ciegos, conocerlo mediante el tacto. Así pues, lo buscaron y cuando lo encontraron
tocaron el elefante, cada uno por un lado. El primero, que se posó en la trompa, dijo: este ser es como una gruesa serpiente. A otro, que llegó a tocarle la oreja, le pareció una especie de enorme abanico. Otro, cuya mano estaba sobre su pata, dijo que el elefante es un pilar como un tronco de árbol. Otro ciego, que puso la mano en el costado, dijo que el elefante es como una pared. Otro de ellos, que tocó su cola, lo definió como si fuese una cuerda. Y por último, el que tocó su colmillo dijo que el elefante era duro y liso como una lanza. De tal manera que todas las parciales percepciones que tenían del elefante son ciertas, aunque ninguno tiene una visión completa. Esta sería la idea del omniteísmo. Todas las religiones nos dicen una verdad sobre Dios, aunque ninguna tiene la realidad plena sobre la esencia del Creador. Según esta visión, entonces, todas las religiones serían verdaderas. El omniteísmo, por lo tanto, implica la creencia en la existencia de todos los dioses. Es una forma muy simple de acercarse a la realidad trascendental, pero ciertamente muy versátil, y es muy útil este concepto para quienes buscan descubrir una creencia en la coalición divina universal. Las raíces del omniteísmo se remontan al politeísmo antiguo. No obstante, el omniteísmo se diferencia del politeísmo en que subraya la igualdad y la interconexión de todas las divinidades, en lugar de creer exclusivamente en las deidades de su propia religión, como haría el politeísmo. Y un último concepto sería el enoteísmo, que es un sistema de creencias religiosas que se caracteriza por el culto a un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses. Este término proviene de la palabra griega eno, que significa uno o único, y teos, que significa Dios. Es un tipo de politeísmo, pero centrado en la adoración a un Dios particular a quien se considera su creador supremo. El enoteísmo puede parecerse al monoteísmo, porque reconoce una divinidad suprema como la máxima autoridad y fuente de poder. Sin embargo, los enoteístas lo creen más desde una perspectiva politeísta. En muchas religiones antiguas, como la antigua religión egipcia, incluso los gobernantes divinos estaban sujetos a la autoridad del dios Amón-Ra. Este dios sería considerado el único dios verdadero, mientras que los otros dioses serían sus manifestaciones o extensiones. La diferencia entre el enoteísmo y el monoteísmo es que, mientras que el monoteísmo afirma que existe un solo Dios, el enoteísmo puede llegar a reconocer la existencia de otros dioses, pero elige adorar solamente a uno de ellos. El enoteísmo podría verse como una especie de politeísmo limitado, donde hay espacio para creer en los dioses menores al mismo tiempo que se adora únicamente a una deidad suprema. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el hinduismo, donde hay miles de dioses, pero un devoto puede elegir adorar a una o más deidades, siendo un ser supremo, Brahman, la deidad definitiva. En este caso, el enoteísmo puede verse como una forma de politeísmo donde existe la posibilidad de creer en dioses y diosas ilimitados, pero con una divinidad suprema por encima. Sin embargo, el enoteísmo es distinto del monoteísmo y del politeísmo, porque el enoteísmo puede verse como un término medio entre estos dos extremos. Los enoteístas adoran a una única deidad, pero no niegan que existan otros dioses. En cambio, pueden ver a su deidad patrona como el más poderoso o importante de todos los dioses, o pueden creer que su relación personal con esa deidad es el aspecto más importante de su práctica religiosa.
Si bien el omniteísmo, el panteísmo, el omniteísmo y el enoteísmo comparten algunas cosas en común, como el énfasis en la interconexión y la unidad de todas las cosas y la inclusión, también difieren en formas muy significativas. El omnismo es más una filosofía que propiamente una religión. El panteísmo ve lo divino como una fuerza impersonal que impregna el universo en la unidad del mundo divino y el natural. El omniteísmo adora a las deidades infinitas con personalidades y atributos distintos, todos los cuales, según ellos, son necesarios para una comprensión integral de lo divino. Y el enoteísmo cierra una brecha conceptual entre el monoteísmo y el politeísmo, creyendo en múltiples dioses, pero adorando a uno por encima de todo. Por el contrario, el omnismo no implica la adoración de ningún tipo de entidad específica. Más bien enfatiza la importancia de estas entidades, de la verdad moral y de la investigación en el desarrollo de la propia comprensión de la espiritualidad y de lo divino. Cada una de estas formas de entender lo divino y los individuos debe explorar su propio camino espiritual. Pero creo que comprender las diferencias entre estos conceptos es esencial para evitar la confusión que se produce entre estas ideas distintas. Al comprender las distinciones esenciales entre el omnismo, el panteísmo, el omniteísmo y el enoteísmo, podremos construir una comprensión más profunda de lo que nosotros entendemos por monoteísmo, porque el monoteísmo se diferencia mucho de identificar a todas las religiones o de identificar al mundo con la creación, con la naturaleza, o de confundir la existencia de un único Dios con la idea de que, aunque adoramos a uno solo, puedan existir más. De ahí que me haya parecido oportuno hacer la distinción entre estos conceptos. Y teniéndolos claros, podemos afrontar la pregunta de si Dios es el mismo en todas las religiones. Esta pregunta se puede responder de dos modos y creo que es fundamental que entendamos esto dependiendo del sentido que le demos. Un primer modo es el que atiende al sentido más literal de la pregunta. En la antigüedad era frecuente considerar que cada grupo social o religión tenía su dios o sus dioses distintos de los del pueblo vecino. La noción de divinidad que está detrás de este planteamiento politeísta es insuficiente, de modo que en el fondo no hay divinidad, no hay Dios. En todo caso, los dioses serían concebidos a modo humano como grandes señores. El pueblo de Israel vivía rodeado de pueblos politeístas y tenía muy claro que los dioses de esos pueblos no eran tales. Como dice el Salmo 115, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Desde luego, no tiene sentido hablar de un Dios por cada religión, porque no puede haber más que un Dios y ha de ser pues el mismo para todos los pueblos, para todas las religiones, en las que al menos se tenga una idea vaga de una divinidad, aunque ésta esté oculta tras muchos dioses, aunque sea ese Dios desconocido que veneraban los atenienses a los que se dirige San Pablo en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. El segundo modo es interpretar la pregunta formulada como equivalente a esta otra. ¿Dios es el mismo en todas las religiones? Habría que formular mejor. ¿La idea de Dios es la misma en todas las religiones? Basta con hacer una comparación de las distintas religiones para darnos cuenta de que no. ¿Dios es el mismo en todas las religiones? En sentido literal, sí, porque solo hay un único Dios. Pero ¿el concepto de Dios es el mismo en todas las religiones? La respuesta es que no. Leo la pregunta 285 del Catecismo Mayor. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes.
Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Esto es el panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. Esta sería la postura del dualismo y del maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo producto de una caída y por tanto se ha de rechazar y superar. Esto es el gnosticismo. Algunos admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Esta es la postura deísta con D, deísta. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Esto sería el materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. Hasta aquí la pregunta 285, el punto 285 del Catecismo Mayor. Si nos preguntamos por los motivos de esta diversidad, porque hay tantas formas de entenderlo, podríamos distinguir entre varias, dos que resultan decisivas. Por un lado, que la persona humana, desde sus orígenes, como atestigua la historia, se ha preguntado por el sentido profundo de su propia existencia. La respuesta no se encuentra en lo inmediato, sino en un más allá, en algo que trasciende, que remite de un modo u otro a algo divino, infinito. En el fondo de todo, más o menos explícito, nos referimos a Dios. Pero Dios es infinito y la razón humana es finita y limitada, de manera que no puede comprender totalmente a Dios. Y esto hace que personas diversas perciban a Dios de modo diverso. Por ello, han surgido distintas religiones o tradiciones religiosas con concepciones de la divinidad muy distantes entre sí. Y por otro lado, tenemos los límites del conocimiento humano, que no implican solo la imposibilidad de entender completamente a Dios, sino también la posibilidad de error, por lo que cabe llegar a hacerse una idea de Dios básicamente falsa, aunque dentro de esta visión errónea puede haber algún aspecto verdadero. Detrás de esas percepciones diversas de Dios podemos constatar dos aspectos: la imposibilidad de tener una visión perfecta sobre Dios, cualquier punto de vista que se adopte sería parcial, y el hecho de que podemos equivocarnos. Así, por ejemplo, la percepción panteísta sobre Dios tiene ciertamente una base real, porque Dios está en todas partes, pero se equivoca al identificar el mundo con Dios. Por otro lado, el deísmo capta, en cierta manera, la trascendencia de Dios, pero un Dios así es alguien a quien no se puede adorar ni rezar porque estaría despreocupado de la realidad que él ha creado. El catecismo se refiere en conjunto a los mitos de las religiones y culturas antiguas. Muchas de ellas son politeístas, consideran la existencia de varios dioses, de modo que desaparece un atributo esencial de Dios, que es el de la omnipotencia. Un caso particular, que también menciona el catecismo, es el dualismo, en el que se explica el problema del mal personificándolo con una divinidad antagonista a otra, es decir, que habría un Dios bueno y un Dios malvado. Pero la recta razón es capaz de llegar a la idea de que sólo puede existir un Dios dotado de absoluta perfección, incluidas las perfecciones de un ser personal, que es creador del mundo y que a la vez lo trasciende. Y esta es, en términos generales, la concepción cristiana de Dios que comparte, en parte, el judaísmo y el islam.
En el cristianismo, además, se concilia el carácter trascendente con la consideración de que Dios está en todas partes y, de modo particular, en lo más profundo de cada persona, quien recibe el don de la filiación divina que le capacita para tener un diálogo de tú a tú con Dios. Esto último, en el judaísmo, se da solo en parte y en el Islam, desde luego, no se concibe por el acento que pone en la trascendencia de Dios que no ve compatible con esta cercanía. El cristianismo, además, ha recibido de Jesucristo, Dios hecho hombre, la revelación de que en Dios hay 3 personas. Todas estas diferencias en la noción o percepción de Dios, es decir, el hecho de que no todos entiendan lo mismo por Dios, no excluyen que en el ámbito de un idioma específico se le designe con una misma palabra. Por ejemplo, y esto es importante también tenerlo claro a la hora de dialogar con personas de otras confesiones, los cristianos árabes, al hablar de Dios o dirigirse a él en su lengua, dicen Alá, y los musulmanes no siempre lo hacen, pero si hablan castellano deberían usar la palabra Dios. Como sucede con tantos otros conceptos, la noción de Dios puede entenderse de manera diferente según la tradición cultural o religiosa en la que se vive. Por eso no es correcto, hablando en castellano, decir que los cristianos creemos en Dios y los musulmanes en Alá, porque Alá es la traducción al árabe de la palabra Dios. Pero aunque usemos la misma palabra, el concepto de Dios que tenemos los cristianos, los judíos y los musulmanes, aun considerándonos los 3 religiones monoteístas, no es el mismo. Y desde luego no es el mismo en las religiones politeístas, panteístas, omniteístas u omnistas. Cuando decimos Dios, aunque usemos la misma palabra, nos estamos refiriendo a realidades diferentes. Vamos a hacer un pequeño descanso de mi voz para reflexionar sobre lo que hemos escuchado mientras oímos una bonita canción y continuamos con la pregunta 37, ¿por qué profesamos un solo Dios? Fue una noche muy oscura en Jerusalén y se podía oír la risa del malvado tentador, el príncipe de las tinieblas, su trofeo consiguió. A Jesucristo el Dios eterno en la tumba colocó. Pero un ángel descendió y a mi Cristo él llamó, y al tercer día mi Dios resucitó. Dios de paz, vivo estás, triunfante y vivo otra vez, probando que el fin no es. Dios de paz, vivo estás, ya la batalla él ganó, pues ni la tumba le encerró. Hoy te alabo, eterno Dios de paz. Si tu vida hoy se encuentra en gran aflicción, si tus fuerzas se terminan y tienes gran temor, te invito a que confíes en aquel que se entregó y que venció a la muerte por amor, y así ascendió al cielo, pero pronto volverá en gloria y majestad, mi Señor el Dios de paz. Dios de paz, vivo
que el vino es Dios de paz. Vivo estás, ya la batalla él ganó, pues ni la tumba le encerró. Hoy te alabo, eterno Dios de paz. Aleluya, aleluya. Cristo vive. Aleluya, aleluya. Canta así, adoremos al eterno Dios de paz. Vivo estás, triunfante y vivo otra vez, probando que el vino es Dios de paz. Vivo estás, ya la batalla él ganó, pues ni la tumba le encerró. Hoy te alabo, eterno Dios de paz. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Estamos viendo hoy por qué profesamos un solo Dios y después de ver las distintas posturas que hay sobre Dios, hemos hablado del omnismo, el omniteísmo, el panteísmo y el enoteísmo, y de haber respondido a si todas las religiones son iguales en su concepto de Dios, que ya hemos visto que no. Centrémonos un poquito en la idea de Dios único que tenemos los cristianos. Hay quien rechaza el cristianismo porque nosotros afirmamos que Dios es uno y tres personas distintas. Y hay quien desde la filosofía afirma que esto es una contradicción y desde las religiones, como por ejemplo el Islam, se nos acusa a nosotros los cristianos de ser politeístas. Desde el punto de vista filosófico, habría que entender lo que significa una contradicción y desde el punto de vista religioso habría que entender, no digo aceptar, pero por lo menos entender lo que los cristianos afirmamos cuando decimos creer en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo desde la filosofía entender lo que es Dios porque si nosotros dijéramos que Dios es uno en esencia y tres en esencia, ahí sí que habría una contradicción, pero si decimos que es uno en esencia y tres personas, ahí no hay contradicción. Si dijéramos que Él es uno en persona y tres personas, entonces también habría una contradicción. Nosotros creemos en el misterio y por más misteriosa que sea la Trinidad y por muy superior a nuestra capacidad de comprensión en su plenitud, la fórmula que nosotros profesamos en nuestra fe no es contradictoria. Necesitamos entender el desarrollo de la comprensión de la Iglesia sobre la naturaleza de Dios que se basa en la revelación y desde las Escrituras, pasando por supuesto por la tradición de la Iglesia, vemos que lo que llamamos revelación es algo progresivo. Ya lo mencionamos en su momento, pero conviene recordarlo. Lo que quiero decir con revelación progresiva es que a medida que pasa el tiempo, Dios revela más de su plan histórico de redención. Él nos da más contenido, se autorrevela. Ahora bien, este progreso en la revelación no significa que lo que Dios revela en el Antiguo Testamento luego es contradicho en el Nuevo Testamento.
La revelación progresiva no es una especie de corrección donde la última revelación de Dios corrige una revelación anterior errónea. No se trata de eso. Lo que quiero decir con revelación progresiva es que hay una construcción sobre lo que se ha dado en el pasado y una dimensión más amplia del contenido de esa revelación. Lo vemos en la Sagrada Escritura, donde no desde el principio vemos al Dios trino revelándose. Sí que encontramos en el Antiguo Testamento indicios de la Santísima Trinidad, pero no el alcance de la información sobre el carácter trinitario de Dios que encontraremos después en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto hay que rastrear ese desarrollo a lo largo de la historia de la redención para ver lo que la revelación nos está diciendo sobre estas cosas. Entonces, antes de hablar de Trinidad, primero tendríamos que hablar de unidad, porque Trinidad sería más que Trinidad, triunidad. Y lo que está detrás del concepto de unidad es la afirmación rotunda del monoteísmo. Todos estamos familiarizados, más que con las otras palabras que he utilizado, con el término monoteísmo. Mono significa uno o único y teísmo tiene que ver con Dios. Entonces, la idea es que hay un solo Dios. Escuchamos en el famoso Shema del libro del Deuteronomio la afirmación: escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y luego viene el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está en el Deuteronomio capítulo 6. Pero esta afirmación del monoteísmo es una dimensión sorprendente de la fe y de la religión del Antiguo Testamento debido a la rareza de esta afirmación en el mundo antiguo. La mayoría de las culturas de la antigüedad de la que tenemos registros históricos tenían religiones que no eran monoteístas. Algunos han dicho que los egipcios fueron los primeros monoteístas porque adoraban a Ra o a otros dioses como supremos, pero hay una singularidad que se encuentra únicamente en el monoteísmo de Israel, en la fe judía del Antiguo Testamento. Porque, como ya he mencionado, la religión egipcia, más que monoteísta, sería enoteísta. Debido a que las raíces del monoteísmo en las Escrituras se remontan básicamente al relato de la creación, esto creó una gran controversia en el ámbito de la religión y de la filosofía. Hegel desarrolló su filosofía de la historia, una filosofía muy compleja y especulativa de la historia que tiene su núcleo en un concepto de desarrollo histórico y evolución. Vemos a los pensadores, sobre todo del siglo XIX, preocupados por el concepto de evolución no solo con respecto a la biología, sino que esta idea se convirtió casi en una palabra de moda en el mundo académico y en la comunidad científica y se aplicó no solamente al desarrollo de los animales o de los seres vivos, a la biología, sino también a las instituciones políticas e incluso a la religión. Había una especie de darwinismo social que se aplicaba a la comprensión de la historia en términos de modelo de civilización y modelos sociológicos y similares. Pues bien, las mismas ideas fueron aplicadas por el pensamiento hegeliano al desarrollo de los conceptos religiosos y en el centro estaba lo que se llamó la escuela de la historia de las religiones. Y la escuela de pensamiento de la historia de las religiones en el siglo XIX trabajó con esta suposición. Al igual que en el caso de todas las demás formas de evolución, la religión evoluciona históricamente siguiendo el mismo patrón de evolución que el ámbito biológico, y ese es el patrón del desarrollo de lo simple a lo complejo. Por lo que cuando esta suposición fue traída a los pasajes del Antiguo Testamento, lo que se afirmaba era esto: que todas las religiones se desarrollan con un patrón similar, comenzando, en primer lugar, en la forma simple del animismo. Y el término animismo proviene de la idea de que hay almas vivientes en lo que normalmente entenderíamos como objetos inanimados, no vivos, como almas o espíritus que habitan las rocas o las almas personalizadas que habitan los árboles, las estatuas o los tótems.
De nuevo, esto fue confirmado, por supuesto, por estos estudiosos al examinar aquellos edificios de los pueblos primitivos que sobreviven todavía hasta nuestros días. Cuando vas a un rincón remoto del mundo y examinas la religión de la gente primitiva, encuentras que todavía existen elementos de animismo. Entonces la suposición era que todas las religiones comienzan con el animismo y luego se mueven, evolucionan progresivamente hasta un siguiente paso, hasta otra etapa que sería el politeísmo, que hay muchos dioses. Tienes las religiones de la antigüedad, por ejemplo la religión romana, la religión griega, donde tienen un dios o una diosa para casi todas las funciones humanas. Hay el dios de la fertilidad, el dios de la sabiduría, el dios de la belleza, el dios de la guerra, etc. Todos estamos familiarizados con estos términos de la mitología del mundo antiguo, es decir, que la gente creía que una multitud de dioses existían para cumplir diversas funciones de la vida humana. Luego, la siguiente etapa del desarrollo religioso, después del politeísmo, sería lo que ya hemos mencionado, el enoteísmo. Y el enoteísmo sería una especie de híbrido entre el politeísmo y el monoteísmo. Es decir, la creencia de que existe un Dios para cada pueblo o para cada nación y que reina soberanamente sobre un área geográfica concreta. De modo que habría, por ejemplo, un Dios para el pueblo judío, que era Yahvé, un Dios para los filisteos, otro Dios para los cananeos, etc. De modo que cada grupo de personas o cada nación tiene un solo Dios, pero no creían que hubiera un solo Dios. Reconocían la realidad, la existencia de otros dioses de otras naciones y muchas veces las batallas que se libraban entre las naciones eran vistas como batallas entre los dioses individuales de cada pueblo. Ya veremos en su momento cómo la gente encuentra esto en el Antiguo Testamento, porque hay muchos conflictos que se registran en la Escritura cuando el Dios de Israel se enfrenta al Dios de Baal o al Dios de los filisteos u otros. Pero esto se convierte en una fase de transición hasta que se alcanza el desarrollo del monoteísmo. Estamos viendo la equivocada idea de esa especie de evolución desde el animismo hasta el monoteísmo. Había un debate sobre cuándo comenzó realmente el monoteísmo teórico, no el monoteísmo práctico, enoteísmo, sino la idea de que no existe más que un solo Dios. Esta es una batalla con la que han tenido que enfrentarse los estudiosos, tratando de demostrar que la idea de la unidad de Dios y la unicidad de Dios está arraigada en el comienzo mismo de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el primer versículo de la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la narración de la creación vemos la afirmación de que el Dios que se presenta en la primera página de la Biblia es el Dios cuyo dominio es toda la creación, no solamente las fronteras geográficas limitadas del antiguo Israel, sino que Él es el Dios creador, el que está sobre todo el cielo y la tierra. Otra frase que se usa para Dios con frecuencia en el Antiguo Testamento es el Dios Altísimo. Uno de los motivos por la que los críticos piensan que esta expresión sería enoteísta, incluso en las narraciones de la creación, es porque en esos textos hay una vacilación entre dos nombres diferentes para Dios. Por un lado se hace referencia a Yahvé y por el otro lado se nombra Elohim para referirse a Dios. Y ese nombre, Elohim, es un término plural, es decir, que el sustantivo hebreo, Elohim, habría que traducirlo en español como dioses. Al mismo tiempo, hay otra anomalía en esto. Ese nombre, Elohim, aunque es verdad que tiene una terminación plural, aparece siempre en forma verbal singular. Entonces, el autor está diciendo algo que no puede interpretarse simplemente como muchos dioses. El carácter de ese Elohim, de ese Yahvé, que se nos revela en los primeros capítulos del Génesis, es aquel que es soberano, único de todas las cosas. Por eso a veces se sacan conclusiones precipitadas
al asumir que por el título, el nombre Elohim, estamos hablando de politeísmo. Esto no parece que encaje con lo que, aunque la palabra esté en plural, nos dice la Escritura. Desde luego, en la Biblia no encontramos ningún pasaje que nos haga pensar que Abraham participó en el animismo, pero la acusación de animismo se presenta también en el relato de la caída, cuando Adán y Eva son tentados por la serpiente que adquiere características personales. Se podría hablar, que puede actuar con voluntad. Así que esta atribución de características y rasgos personales a una serpiente sería vista por algunos como un ejemplo de animismo. Lo mismo se podría decir de la burra de Balaam cuando se puso a hablar, si queremos utilizar este fallido argumento. Dice, ¿veis? Ahí está el espíritu de la asna, como si hablara el espíritu de la serpiente. Y esto para algunos serían evidencias de animismo. El enoteísmo sí que es atribuido al pueblo de Israel. La pregunta sigue siendo, ¿fue realmente el pueblo de Israel monoteísta desde el principio? Si tomamos el libro del Génesis, la respuesta es que sí. Y cuando leemos el libro del Éxodo, cuando en el capítulo 20 se muestra la ley entregada a Moisés, el mandamiento que recibe es monoteísta, cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí. Alguno puede afirmar, esto es enoteísta, porque Dios está diciendo que hay otros dioses, pero tú me tienes que dar culto solamente a mí, no pongas a nadie delante de mí. La traducción literal sería no tendrás otros dioses en mi presencia, es decir, que si adoras a cualquier cosa aparte de él, sea que vivas en Israel, en Canaán o en Filistea, estarás participando en un acto de idolatría porque hay un solo Dios. Y el segundo mandamiento refuerza este primer mandamiento cuando prohíbe expresamente la idolatría. Cuando llegamos a los profetas, leemos una diatriba casi constante contra los falsos dioses de otras religiones, que no son vistas como divinidades que compiten entre sí, sino como ídolos inútiles. De hecho, los profetas con frecuencia se burlan de las personas que adoran a los árboles o adoran cosas que han hecho con sus propias manos y se ríen de quienes creen que un bloque de madera está habitado por un ser inteligente, como si él pudiera oír o ver. Y ridiculizaban así la idea del animismo y toda idea de politeísmo a lo largo de la crítica de los profetas. Así que debemos entender que lo que está firmemente establecido en la religión de Israel en el Antiguo Testamento es el monoteísmo. Hay un solo Dios. Y es precisamente debido a esta clara enseñanza del monoteísmo que el tema de la Trinidad se ha vuelto tan problemático, porque para cuando llegamos al Nuevo Testamento, la Iglesia está afirmando que Dios Padre es Dios, que Dios Hijo es Dios y que Dios Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento sigue manteniendo la idea de monoteísmo. De modo que, de alguna manera, tenemos que entender que las distinciones de personas en la divinidad no niegan la unicidad. No se refiere a una fragmentación o compartimentación del mismo ser de Dios. El Nuevo Testamento afirma la unicidad de Dios. El problema está que el tema de la Trinidad se funda en la afirmación bíblica del monoteísmo. Por eso los cristianos creemos en un solo Dios, aunque sea en tres personas distintas. El cristianismo es una religión monoteísta. Creemos en un monoteísmo trinitario. Ya tendremos tiempo de desarrollar esto un poquito más adelante. Llega el momento de dejar el programa de hoy, aunque queden cuestiones en el aire, porque afortunadamente el compendio del Catecismo nos va a ofrecer la oportunidad de profundizar en estas cuestiones y desarrollarlas con más calma. Os recuerdo, antes de terminar, que si queréis participar en este programa a través de vuestras preguntas, mensajes, comentarios, ideas que a lo mejor no acabáis de compartir del todo y que os apetezca debatir desde el cariño y el respeto,
podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383, o compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios Hijo. Os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.